Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a desentrañar una historia llena de promesas, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama. Nos centraremos en Kerem Ande, ese encuentro que marcó un antes y un después en sus vidas, y la promesa que lo cambió todo. Sí, lo sé, suena intrigante, ¿verdad? Antes de que nos adentremos en esta apasionante narrativa, quiero pedirles un pequeño favor. Si este es tu primer vídeo en mi canal, o si simplemente te gusta el contenido que hago, te invito a suscribirte. No te arrepentirás. Aquí encontrarás análisis profundos de tus series y personajes favoritos, teorías locas y, sobre todo, mucha pasión por el mundo del entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Prepárense porque la historia que vamos a explorar hoy tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla, o en este caso, a sus audífonos. Hablaremos de Kerem y Ande, dos personajes que se cruzan en un momento crucial de sus vidas, y de cómo ese encuentro fortuito desata una serie de eventos que los cambiarán para siempre. Pero lo más importante, nos enfocaremos en esa promesa, esa única declaración que se convierte en el eje central de su relación y que moldea cada una de sus decisiones. Vamos a imaginar por un momento el escenario. Kerem, un hombre con un pasado complicado, quizás marcado por la pérdida, la desilusión o incluso un secreto que lo atormenta. Es probable que lo encontremos en un punto de inflexión, buscando un nuevo rumbo, una nueva esperanza. Ande, por otro lado, podría ser una mujer fuerte e independiente, quizás con sueños ambiciosos o con una lucha personal que la consume. Es posible que la veamos enfrentando desafíos, superando obstáculos, o simplemente buscando su lugar en el mundo. El encuentro entre estos dos personajes no es casualidad. El destino, o quizás el guionista, los une en un momento específico y en un lugar determinado. Podría ser un evento fortuito, un malentendido, o incluso una conexión instantánea que los atrae el uno al otro. Lo importante es que este encuentro desencadena una serie de eventos que los obligarán a interactuar, a conocerse y, eventualmente, a enfrentarse a sus propios demonios. Pero, ¿qué hace que esta historia sea tan especial? ¿Qué la diferencia de otras historias de amor, de drama o de superación personal? La respuesta, como ya mencioné, reside en esa promesa. Una promesa que Kerem le hace a Ande o viceversa, o incluso una promesa que se hacen a sí mismos, relacionada con el otro. Esta promesa podría ser cualquier cosa: protegerse mutuamente, ayudarse a alcanzar sus sueños, mantener un secreto, o incluso amarse para siempre. Lo crucial es que esta promesa se convierte en el motor de la historia. Es la que impulsa a los personajes a tomar decisiones, a superar obstáculos y a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Es la que define su relación y la que pone a prueba su lealtad, su honestidad y su amor. Ahora, analicemos algunas posibilidades. ¿Qué tipo de promesa podría ser esta? Podríamos estar hablando de una promesa de amor eterno, en la que Kerem y Ande se juran estar juntos pase lo que pase. Imaginemos la escena: una noche estrellada, quizás frente al mar, o en la cima de una montaña. La atmósfera está cargada de emoción, y ambos, con la voz temblorosa, se declaran su amor eterno, prometiendo fidelidad y apoyo incondicional. Esta promesa, sin embargo, se verá puesta a prueba por la crueldad del destino. Obstáculos inesperados como la ambición desmedida de terceros, la enfermedad, o incluso el simple paso del tiempo, podrían erosionar los cimientos de su amor. ¿Serán capaces de mantener su promesa, a pesar de la adversidad? ¿Podrán superar los desafíos que la vida les presente y seguir amándose con la misma intensidad que en aquel mágico instante en que se juraron amor eterno? O quizás la promesa no sea tan romántica. Podría ser una promesa de venganza, en la que Kerem y Ande se unen para vengar una injusticia que han sufrido. Visualicemos a Kerem, un hombre con el corazón roto por la traición de un amigo, y a Ande, una mujer decidida a limpiar el nombre de su familia, manchado por una acusación falsa. Ambos, consumidos por la sed de justicia, se unen en un pacto oscuro: vengar a aquellos que les han hecho daño. En este caso, la promesa se convierte en un pacto de sangre, una alianza inquebrantable que los obliga a luchar juntos contra un enemigo común. La planificación de la venganza se convierte en su obsesión, y la ejecución de sus planes, en una danza peligrosa que los acerca cada vez más al abismo. Pero, ¿qué ocurre si la venganza los consume, si los convierte en personas que no quieren ser?
¿Valdrá la pena mantener la promesa a costa de su propia felicidad, de su propia humanidad? ¿Podrán encontrar la redención después de saciar su sed de venganza? Otra posibilidad es que la promesa sea de protección. Tal vez Kerem le promete a Anne de protegerla de un peligro inminente, de una amenaza que se cierne sobre ella. Imaginemos a Anne, una joven periodista que ha descubierto una red de corrupción que involucra a personas poderosas. Su vida corre peligro y Kerem, un ex agente de inteligencia con habilidades excepcionales, se ofrece a protegerla. En este caso, la promesa se convierte en un acto de heroísmo, de valentía y de sacrificio. Kerem estará dispuesto a arriesgar su propia vida para cumplir su promesa, para mantener a Anne a salvo. La protegerá de sicarios, la esconderá en lugares remotos y la entrenará para defenderse. Pero, ¿qué ocurre si la amenaza es demasiado grande, si supera sus capacidades? ¿Será capaz de cumplir su promesa, o fracasará en el intento poniendo en peligro la vida de ambos? Incluso la promesa podría ser algo mucho más sutil, más personal. Tal vez Kerem le promete a Anne de ayudarla a superar un trauma del pasado, a sanar una herida que la atormenta. Imaginemos a Anne, una mujer que ha sufrido un evento traumático en su infancia, un secreto que la persigue como una sombra. Kerem, un psicólogo con una profunda empatía, se ofrece a ayudarla a sanar. En este caso, la promesa se convierte en un acto de empatía, de comprensión y de apoyo incondicional. Kerem estará dispuesto a escuchar a Anne, a consolarla y a ayudarla a encontrar la paz interior. La acompañará en su proceso de sanación, la guiará a través de sus recuerdos dolorosos y la ayudará a reconstruir su vida. Pero, ¿qué ocurre si el trauma es demasiado profundo, si Anne se niega a ser ayudada, si la oscuridad la consume? ¿Será capaz de cumplir su promesa, o se rendirá ante la desesperación, incapaz de aliviar el sufrimiento de Anne? Sea cual sea la naturaleza de la promesa, lo importante es que representa un punto de inflexión en la vida de Kerem y Anne. Es la que los obliga a cambiar, a crecer y a enfrentarse a sus propios límites. Es la que define su relación y la que determina su destino. Ahora hablemos de las consecuencias de esta promesa. ¿Qué ocurre cuando se cumple o cuando se rompe? ¿Qué impacto tiene en la vida de Kerem y Anne? Si la promesa se cumple, la recompensa puede ser enorme. Podríamos estar hablando de la felicidad eterna, de la realización personal, de la superación de un obstáculo importante. Kerem y Anne podrían encontrar la paz, el amor y la satisfacción que tanto anhelaban. Imaginen la culminación de su historia, después de superar innumerables obstáculos, de luchar contra sus propios demonios y de mantenerse fieles a su promesa, Kerem y Anne finalmente alcanzan la felicidad. Han construido una vida juntos, llena de amor, respeto y comprensión. Han logrado superar sus traumas, han vengado las injusticias y han encontrado la paz interior. Su historia se convierte en un ejemplo de esperanza, de perseverancia y de la fuerza del amor. Pero si la promesa se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Podríamos estar hablando de la pérdida, del dolor, de la traición, de la desilusión. Kerem y Anne podrían quedar marcados para siempre, incapaces de confiar en los demás o incluso en sí mismos. Visualicemos el lado oscuro de la historia. Kerem, abrumado por la presión, decide romper su promesa. La traición hiere profundamente a Anne, quien se siente devastada y abandonada. La ruptura de la promesa desencadena una serie de eventos trágicos que los separan para siempre. Ambos quedan marcados por el dolor, incapaces de perdonarse a sí mismos y a los demás. Su historia se convierte en una advertencia sobre la fragilidad de las promesas y el poder destructivo de la traición. Es importante recordar que las promesas no son fáciles de cumplir. Requieren compromiso, sacrificio y, sobre todo, mucha fuerza de voluntad. Los personajes de Kerem y Anne tendrán que enfrentarse a muchos desafíos para mantener su promesa, para superar los obstáculos que se les presenten y para luchar contra sus propios demonios. Tendrán que tomar decisiones difíciles, enfrentar dilemas morales y superar sus propios miedos e inseguridades. La promesa se convertirá en un crisol que probará su carácter y definirá su destino. Y aquí es donde entra en juego el drama. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena historia sin un poco de drama? Los guionistas no nos lo pondrán fácil. Habrá giros inesperados, traiciones, secretos revelados, triángulos amorosos y, por supuesto, mucha tensión. Todo esto con el objetivo de poner a prueba la promesa de Kerem y Anne, de ver si son capaces de mantenerla a pesar de las adversidades.
El drama se intensificará a medida que la historia avance, creando momentos de alta tensión que mantendrán al público al borde de sus asientos. Secretos del pasado saldrán a la luz, relaciones se desmoronarán, y la promesa se verá amenazada por fuerzas internas y externas. El punto clave de la historia es la evolución de los personajes. ¿Cómo cambian Kerem y Ande a lo largo de la historia? ¿Cómo se ven afectados por la promesa y por las consecuencias de cumplirla o romperla? ¿Se convierten en mejores personas, o se dejan consumir por la oscuridad? La historia explorará la complejidad de la condición humana, mostrando cómo las decisiones que tomamos y las promesas que hacemos pueden transformarnos para bien o para mal. Es probable que veamos a Kerem y Ande enfrentarse a sus propias debilidades, a sus propios miedos y a sus propios errores. Tendrán que aprender a perdonarse a sí mismos y a los demás, a confiar en el amor y a luchar por lo que creen. Su viaje estará lleno de altibajos, de momentos de esperanza y desesperación, de amor y odio. Pero al final lo que importa es que hayan crecido como personas, que hayan aprendido de sus errores y que hayan encontrado la fuerza para seguir adelante. Y al final, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena el sacrificio, el dolor y la lucha por mantener la promesa? ¿Encontrarán Kerem y Ande la felicidad que tanto anhelan? ¿Será que el amor verdadero siempre triunfa, o que algunas heridas son demasiado profundas para sanar? Estas son las preguntas que la historia intentará responder, invitando al público a reflexionar sobre el significado del amor, la importancia de las promesas y la complejidad de la condición humana. La respuesta, como siempre, dependerá de la historia. Pero lo importante es que al final del camino, hayan aprendido algo, que hayan crecido como personas y que hayan dejado una huella en nuestros corazones. Que su historia nos inspire a ser mejores, a amar con valentía y a luchar por lo que creemos. Y bien, llegamos al final de este análisis profundo sobre Kerem, Ande, ese encuentro que lo cambió todo y la promesa que los une. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que hayan encontrado interesante mi perspectiva. Resumiendo brevemente, hemos hablado de dos personajes, Kerem y Ande, que se cruzan en un momento crucial de sus vidas y de cómo una promesa se convierte en el eje central de su relación. Hemos analizado las posibles naturalezas de esta promesa, las consecuencias de cumplirla o romperla, y la importancia del drama en la historia. Hemos explorado la evolución de los personajes, sus desafíos y sus triunfos, y hemos reflexionado sobre el significado de su historia. Quiero agradecerles sinceramente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué tipo de promesa creen que une a Kerem y Ande? ¿Cómo imaginan que termina su historia? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por todo y hasta la próxima.